Bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad vamos a presentar la solución de un problema de marcos que tiene que ver con el curso de elementos finitos. Vamos a ver cómo es el procedimiento analítico para poder resolver un problema de este tipo, comenzando por algo básico. También vamos a validarlo con MATLAB. Sin más que acotar, comenzando por el enunciado del problema, nos muestra una estructura rígida. Nos piden por un lado determinar las componentes del desplazamiento y de las rotaciones, tanto en el nodo 2 específicamente, y las reacciones en el soporte, es decir, en el nodo 1 y en el nodo 3, como se observa en la imagen. Luego nos piden verificar que se cumple la condición de equilibrio en el nodo 2, nos dan de dato el modo de elasticidad, que es de 30 por 10 a la 6 psi, el área de cada sección es de 10 pulgadas cuadradas y el momento de inercia de los elementos es de 500 pulgadas a la cuarta. Entonces, para resolver un problema de elementos finitos siempre nosotros partimos de una metodología, de un orden. Lo primero que tendría que hacer es nosotros verificamos nuestra estructura y vamos a señalar nuestro sistema de coordenadas relativo. El absoluto nosotros conocemos de que el X y el Y es el X horizontal, el Y vertical. Sin embargo, el relativo va a estar acorde a la disposición de mi elemento. Por ejemplo, en este caso he decidido, y es cuestión de decisión, decidido comenzar, o mejor dicho, simbolizar que el eje X positivo relativo, el X', va a estar en dirección del nodo 1 hacia el nodo 2. En cambio, para el segundo elemento, he decidido de que el eje X' positivo, en la dirección positiva, será desde el nodo 3 hasta el nodo 2. Eso es importante, es de vital importancia para que luego nosotros podamos determinar en qué orden vamos a determinar la matriz de rigidez. La matriz de rigidez tanto de cada elemento como posteriormente para determinar las fuerzas y los desplazamientos. Entonces, antes de comenzar, primero presentando un pequeño marco teórico a modo de formulario, lo que vamos a utilizar para determinar la matriz de rigidez de cada elemento es toda esta matriz, una matriz simétrica, como pueden observar, de 6 por 6, donde los elementos son estos los que se muestran. Podemos notar, por ejemplo, que dependen del área. El C viene a representar el coseno del ángulo. Generalmente un elemento, cuando yo designo un nodo 1, un nodo 2 y mi eje X relativo positivo en esta dirección, ese teta, el ángulo, lo voy a medir desde el eje X absoluto positivo en la dirección hacia ese eje X relativo, es donde voy a estar midiendo el ángulo teta. Y ese C representa el coseno de ese ángulo y el es el seno de ese ángulo. Para acotar ese detalle, el resto son variables que ya no tenemos de dato: la longitud del elemento, el momento de inercia, el área, el modo de elasticidad, etc. Y para el cálculo de las fuerzas internas, específicamente para este problema, lo podríamos resolver de dos métodos: o bien determinando la matriz de rigidez global y los desplazamientos nodales de todos los nodos y luego realizar el producto, o si no, lo podemos hacer también por elemento utilizando esta fórmula, esta ecuación, donde el K' está dada por esta matriz y el T, que es la matriz de transformación, está dada por esta matriz, ambas de 6 por 6, y ese D viene a representar los desplazamientos, el vector de desplazamientos nodales. Ya a medida que lo vayamos resolviendo vamos a ver cómo lo vamos a utilizar. Aquí recalcar que el C1 representa el A entre el L y el C2 representa el E por el I entre el L al cubo. Eso acotando, ya podemos continuar con la solución. Como comentaba, lo primero que hay que hacer es determinar la matriz de rigidez de cada elemento. Si nos enfocamos necesariamente solo en el elemento 1, tengo esto de acá. Tengo mi nodo 1, tengo mi nodo 2, conozco las coordenadas. Si conozco las coordenadas de cada uno, puedo determinar la longitud que tiene la barra, el elemento en sí. Como puedo observar, tiene una altura de 40 pies, una base de 30 pies. Puedo determinar la longitud de manera directa. El resultado es de 50 pies.
pero a mí me va a interesar en unidades de pulgada, porque todo lo estoy trabajando con unidades inglesas del sistema inglés, por ello lo cambio a pulgadas. Acá el coseno, este ángulo, el teta, va a representar, ojo, como yo he designado ese x' positivo en esa dirección, yo estaría calculando el teta de esta forma. Vendría a representar este ángulo. O bien puedo hacerlo de esta manera, como la diferencia de las abscisas entre la longitud, en el caso del seno la diferencia de las ordenadas entre la longitud, o también de otra manera podría calcular el ángulo, que vendría a ser el arco tangente de 40 entre 30. Determino el ángulo, le calculo el coseno y le calculo el seno. Es otra manera. L entre LL, estos parámetros ya son conocidos, son constantes, porque los valores que los integran son constantes: el momento de inercia, el modo de elasticidad y la longitud. La longitud, como ustedes pueden ver, debido a la simetría que tiene este marco, va a ser la misma, la longitud es la misma. En el caso del elemento 2, la longitud es de 600 pulgadas. El coseno del ángulo ahora, al haber nosotros designado de una manera distinta en este lado, yo había designado mi x' positivo en este sentido, y el eje x positivo, el absoluto, va en este sentido. Entonces el ángulo que yo voy a utilizar va a ser este de acá, ese de ahí. Por ello, yo tendría que determinar la diferencia entre las ordenadas de 2 con respecto a 3. Lo puedo hacer de esa manera, o simplemente calculando este ángulo por el arco tangente, su suplemento me vendría a dar teta, y de ahí lo calcularía el coseno y le calcularía el seno. Es otra manera de poder resolverlo, tanto por diferencia de las coordenadas, o simplemente resolviendo y hallando los ángulos. Entonces, conociendo el coseno, conociendo el seno, las longitudes de cada elemento y estos parámetros en específico, directamente puedo aplicarlo a través de un programa, de una calculadora programable o de Excel incluso. Puedo obtener esta matriz de rigidez para cada elemento en sí. Como observan, la única diferencia aquí es de que el coseno del elemento 1 es un valor positivo, el coseno del elemento 2 es un valor negativo. Por ello es que en algunos números simplemente es el opuesto de la matriz de K1. Entonces el segundo paso es que vamos a utilizar las condiciones de contorno para hallar los desplazamientos nodales. Con condiciones de contorno me refiero a observar. Nosotros observamos de que, por ejemplo, en el nodo 1 y en el nodo 3 no existe un desplazamiento vertical, no existe un desplazamiento horizontal, ni tampoco hay un giro. Están empotrados, como se les da el término, están empotrados en esas posiciones, por ello es que no hay ningún tipo de desplazamiento. Y el único que va a tener un desplazamiento va a ser justamente el nodo 2. El nodo 2. Y con ese nodo va a ser con el que yo voy a trabajar. Las fuerzas, acá ya lo vamos simplificando de manera directa para obtener esta matriz. De lo contrario, yo tendría que obtener la matriz de rigidez global de cada elemento, y recién ahí yo podría ir simplificando. Acá ya lo hemos obtenido de una manera más directa, pero en todo caso lo podríamos mencionar por una parte. Bien, entonces acá en la matriz de rigidez 1, el orden que van a tener estos elementos va a ser el siguiente. En este caso, como la matriz de rigidez del elemento 1 involucra el nodo 1 y el nodo 2, acá vendría a estar dado por U1, que vendría a ser el desplazamiento horizontal, V1, el desplazamiento vertical, y acá le colocaré Φ1, que representa el giro. Le voy a cambiar un poco el tamaño de letra. De esa manera. Aquí este valor vendría a representar el U2, desplazamiento horizontal en el eje X, V2, desplazamiento vertical, y el Φ2. De la misma manera, de forma parecida para este caso, como en el elemento 2 hemos empezado, debido a lo que nosotros hemos considerado
la dirección de nuestro vector, de nuestro eje X' relativo. La dirección sería desde 3 hacia 2. Acá empezaríamos con U3, V3, Φ3 y acá U2, V2 y Φ2. Como se hacía para problemas de viga, por ejemplo, lo que nosotros hacíamos era obtener la matriz de rigidez global. La matriz de rigidez global, donde acá ya te involucraba todos estos valores, el U1, V1, Φ1, U2, V2, Φ2, U3, V3, Φ3. En todos estos valores, igual acá, y vamos nosotros colocando los valores que iba a tener. Iba a ser algo de la siguiente manera. La matriz de rigidez global tendría este formato: U1, V1, Φ1, U2, V2, Φ2, U3, V3, Φ3, para ir ordenando igualmente acá en esta parte. Entonces lo que tendríamos que hacer es considerar las condiciones de contorno. Según nuestro esquema, nosotros vemos que en el nodo 1 y en el nodo 3 no va a haber ningún tipo de desplazamiento ni de giro, y de esa manera nosotros vamos a ir simplificando nuestra matriz de rigidez global para quedarnos solamente con aquello que nos va a interesar o que tiene valores. Por ejemplo, el U1 no tiene ningún valor, no va a aportar en nada. El V1 tampoco. El Φ1 tampoco. El U3 tampoco. El U3, el V3 y el Φ3 no tienen nada. Eso lo vamos a simplificar de nuestra matriz de rigidez global, y noten que con lo que nos vamos a quedar va a ser con una matriz de 3×3 de U2, V2, Φ2, U2, V2, Φ2. Entonces esos valores son los que necesitamos llenar. Si a partir de cada matriz de rigidez nosotros vamos a ir completando esta matriz de rigidez en la matriz de rigidez global, lo vamos a ir acoplando, ensamblando, como se le da ese nombre. A partir del elemento 1, acá por ejemplo falta completar, más o menos así nos quedaría. Noten que a partir de la matriz de rigidez 1, la submatriz que nos va a interesar van a ser estos valores, los que contienen los datos del U1, U2, U2, V2, V2, Φ2, Φ2. Esa va a ser la submatriz que nos va a interesar ensamblar en esta parte. Pero a eso le vamos a tener que añadir, sumar los valores que se encuentren en esas mismas, lo podemos entender como coordenadas, valores, que en este caso sería esto de acá igual, que están ubicadas en esta parte. Eso tendríamos que sumarlo, y si observamos, al sumar esos valores, acá me quedaría el doble. Vamos a compararlo con el resultado ya. El resultado es esto de acá, esta matriz de acá. Vamos a compararlo porque esta matriz de ahí, esta que estoy mostrando en esta parte, tiene que ser el resultado de la suma de esta submatriz que se obtuvo del elemento 1 y esta submatriz que se obtuvo del elemento 2. Y como pueden observar en este caso, coincide que la suma de esta matriz, esta submatriz que obtuvimos de la matriz de rigidez del elemento 1, con esta submatriz que obtuvimos a partir de la matriz de rigidez del elemento 2, nosotros obtenemos esta matriz que ya pertenece a la matriz de rigidez global, que vendría a estar ubicada justamente en esta parte. Esos valores van a ser los que a nosotros nos va a interesar para, al multiplicar con eso, y ojo que acá está multiplicado previamente con 50.000, solamente que acá ya no lo incluí, debería estar por afuera. Eso de ahí corresponde justamente al siguiente vector, al U2, V2, Φ2, por ello acá se le multiplica, están asociados a esos valores de desplazamientos nodales, y las fuerzas que están asociadas a esos desplazamientos, por ejemplo, en el U2, que es el desplazamiento en el eje X, el U2 representa el desplazamiento en el eje X, está asociado a la fuerza en esa dirección. Y como observamos en el nodo 2, la fuerza en esa dirección es de 10.000 libras. En el
Al V2 está asociado una fuerza en el eje Y, pero en el nodo 2 no actúa ninguna fuerza en el eje Y, por ello es 0. Igual con el momento. Al Φ se le asocia los momentos, pero para nuestro caso en el nodo 2, al no haber ningún momento, simplemente ese valor vendría a ser 0. Entonces ya tenemos un sistema, una ecuación matricial. Simplemente resolviendo vamos a obtener los valores de el desplazamiento U2, V2 y Φ2, como se observa en esta parte del esquema. Bueno, entonces, una vez obtenido estos desplazamientos, ya conocemos el vector de desplazamientos total de toda la estructura. Pero vamos a nosotros a determinar las fuerzas internas en cada elemento. Con fuerzas internas me refiero a las fuerzas en la dirección del eje X', en la dirección del eje perpendicular a ese eje X', lo que podríamos entender nosotros como la cortante, y el momento asociado a esos nodos. Momentos internos o momento que le podríamos entender como el momento flector quizás. Ello se calcula, como les había mencionado en el parte del marco teórico, con esta ecuación, donde el K' lo obtenemos a partir de este formato. Con este formato obtenemos el K' y el T viene a ser la matriz de desplazamiento, que depende, o mejor dicho, matriz de transformación. Matriz de transformación es su nombre, que corresponde al ángulo, o mejor dicho, que depende del ángulo que esté asociado a ese elemento. Para nuestro caso tendría estos valores, y finalmente este vector de desplazamiento corresponde a los nodos a los que está asociado ese elemento. Como nosotros queremos determinar la fuerza en el elemento 1, entonces el vector de desplazamiento que vamos a considerar va del nodo 1 al nodo 2. Noten el orden también. Nodo 1, tanto sus tres componentes, horizontal, vertical y momento, y giro en este momento, y también las componentes de los desplazamientos, pero en el nodo 2. En el eje X obtuvimos estos valores. Como observan, son estos valores de acá que se les traslada. Y así, como ya tenemos todos los números, simplemente operamos, lo metemos en la calculadora y obtenemos el resultado. Lo que interpretamos es lo siguiente. El primer valor, el que está asociado al U1, representa la fuerza en el elemento en la dirección del eje X'. Si nos salió negativo y nosotros habíamos asumido una dirección positiva de esta forma, el X' era positivo en esta forma y nos salió negativo, eso quiere decir que está en la dirección opuesta. Como se observa aquí en la imagen, el FY es positivo, es decir, es perpendicular y en esta dirección, y el momento, al ser positivo, tiene este sentido, el giro antihorario. Y lo mismo se interpreta para el caso del nodo 2. Con el nodo 2 nosotros obtuvimos estas respuestas. En el caso del eje X, en la dirección del eje X es positivo, 83.000. Y eso se considera para que haya equilibrio también en el mismo elemento. En el caso en el eje Y, o el eje perpendicular a ese eje X', nosotros obtuvimos un valor negativo, por lo que va en esta dirección. Y no hay momento tampoco. En este caso, para este nodo no hay momento, no se determina momento. Ese momento se va a equilibrar con otras fuerzas que lo calculamos en los otros elementos justamente, o que se producen en las reacciones incluso. En las reacciones, al estar empotrados, ahí se va a producir los momentos. En el elemento 2 el mismo trámite, la fuerza, el K' por el T, que depende del ángulo, este sí es específico para cada elemento, y el vector D, que representa los desplazamientos. Empezando por el desplazamiento en 3, como nosotros habíamos considerado este eje X', en esta dirección nosotros vamos a tener que partir del eje 3 y movernos hasta el nodo 2. Empezamos en el nodo 3 y nos movemos hacia el nodo 2. En el nodo 3 tenemos estos valores de desplazamiento y de giro, y en el nodo 2 tenemos estos valores de desplazamiento y de giro. Primero, siempre en el orden horizontal, vertical y
y el giro pendiente. Como tenemos todos los valores numéricos, ya podemos calcular esto de acá. Y de igual manera que el elemento 1, le damos la interpretación respectiva con referencia a su orientación. Si va a favor del eje X', si va en contra, si está en la dirección positiva del eje perpendicular al X', y si hay momento y en qué orientación. En este caso, como observan, nos salió un momento positivo, por lo que en el nodo 3 va a haber un momento en el sentido antihorario. Y ya el último paso es la comprobación de equilibrio. Una vez nosotros hemos obtenido estas fuerzas, las fuerzas internas, tanto las cortantes como las que van en la misma, las longitudinales y momentos, ya podemos determinar el equilibrio en el nodo 2. Conociendo estas fuerzas podemos determinar el equilibrio en este caso. Sumatoria de fuerzas igual en el eje X igual a 0 y sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a 0. Y esos son los valores que obtenemos. En este caso se obtuvo un valor, el resultado nos da un valor de 32.6 libras, lo cual es comparado, es despreciable con respecto a los valores que tenemos de acá, o incluso también se debe a la precisión en lo que hemos determinado el ángulo. Y en el caso de la sumatoria de fuerzas en el eje Y, el resultado específicamente nos da igual a 0. Y de esa manera nosotros se determina, ese es el procedimiento analítico que se sigue para resolver problemas de marcos. Ahora, con la herramienta MATLAB nosotros también podemos comprobar nuestros resultados. Por ejemplo, este es obtenido del libro de Ferreira. Básicamente lo que nosotros tenemos que cambiar son las propiedades de nuestro material, en este caso el modo de elasticidad de 30 por 10 a la 6 psi, el área en pulgadas cuadradas y el momento de inercia en pulgadas a la cuarta. El número de elementos, eso también lo tenemos que cambiar, eso lo voy a especificar por este lado. Eso es lo que tenemos que cambiar, especificar la cantidad de elementos. Las coordenadas de los nodos también es algo que nosotros tenemos que cambiar, porque es más que nada depende de la geometría de la figura que estemos considerando. Y ojo que acá yo he considerado elemento 1, elemento 2 y elemento 3. Eje X y eje Y de sus coordenadas, y no en pies sino en pulgadas. Lo he pasado directamente a pulgadas porque yo quiero que el programa trabaje con pulgadas, no quiero mezclar pies con pulgadas. Esto se deja igual, esto es lo que tenemos que cambiar. En este programa de Ferreira generalmente lo consideran de la siguiente manera. Acá lo voy a llevar para este lado el esquema para poder comentarlo. Ferreira te lo trabaja de la siguiente manera. Acá empieza con el desplazamiento 1, 2, 3, 4, 5, 6 y los momentos 7, 8, 9. Trabaja de esa forma, en el sentido de que al yo colocar force y el índice hace referencia justamente a en dónde, en qué punto y en qué orientación está esa fuerza. Si yo quiero especificar que está en esta parte, en el nodo 2 y dirigido de forma horizontal, entonces noten que el índice que le corresponde es 2. El índice que le corresponde es 2. Si yo, por ejemplo, tuviera una fuerza en este sentido, de supongamos 5000 libras, 5000, acá tendría que agregar lo siguiente, que la fuerza en 5, ¿por qué 5? Noten a qué índice le corresponde. 5 es igual a 5000, eso tendría que añadirle. En este caso no es necesario porque el problema no me lo plantea, pero eso lo dejo para que en otros casos lo puedan considerar. Ferreira te lo trabaja con su código de esta manera.
Empiezas siempre las horizontales y en todos los nodos en el orden que tú has colocado. 1, 2, 3, luego las verticales 4, 5, 6 y luego los momentos 7, 8 y 9. Esos van a ser los índices con los que se va a trabajar y eso es lo que tenemos que cambiar. La matriz de rigidez no cambiamos. Acá las condiciones de contorno, igual, el mismo índice. En este caso noten que nuestras condiciones de contorno es de que 1, 3, 4, 6, 7 y 9 están bloqueadas. Eso es lo que tenemos que especificar. ¿Cuáles van a estar bloqueadas? 1, 3, 4, 6, 7 y 9. 1, 3, 4, 6, 7 y 9. Esas son los índices que van a especificar de que en esa posición no va a haber desplazamiento en esa dirección. Y el resto ya es simplemente lo calcula el mismo programa con sus funciones respectivas. Si corremos aquí el programa, obtenemos este resultado para las reacciones y los desplazamientos. Para los desplazamientos vamos a compararlo con el resultado que hemos obtenido. Los desplazamientos lo hemos determinado en esta parte. Noten que en 1 y en 3 no hay desplazamiento, solo hay en el 2. Y como les decía, siempre te va a salir los resultados en forma de los índices. Y los índices son estos de acá. En la posición 1 no hay desplazamiento. Y eso es por estar empotrado. Incluso vamos prediciendo de que en 1, 7 y 9 en 1, 7 y 4 va a ser 0. En 1 es 0, en 7 es 0 y en 4 es 0. En 3, en 6 y en 9 va a ser 0 porque ahí no hay desplazamiento ni tampoco giro. En 6, en 7, en 6, en 3 y en 9 tampoco. Solamente me queda el 2. El 2, en este caso es el 1, 2, 3, 4, 5. El 2, el 5 y el 8. El 2, el 5 y el 8. Y eso es justamente lo que tenemos por acá. El 2, el 5 y el 8 son los valores que yo he querido calcular. Acá por ejemplo el 2 me sale que el desplazamiento en esta dirección, en la dirección de 2, va a ser de 0.0278 pulgadas. Comparando es exactamente lo mismo que habíamos obtenido. El V2 va a ser 0. El V2 es el 5, noten que es el índice del 5, es 0, no hay desplazamiento vertical, justamente coincide que no hay desplazamiento vertical. Y el giro me sale un valor de, en este caso es muy pequeño, lo ha aproximado, yo puedo determinar cuál va a ser el valor real. En esta parte del workspace determino eso. En este caso tiene la variable de, está guardado en desplazamientos. Voy a ubicarlo, está acá. Doble clic para que MATLAB me los muestre de forma double, con más precisión, y noten que ese valor es menos 5.55 por 10 a la menos 5, que es bien parecido a lo que nosotros habíamos obtenido acá. Esto prácticamente es menos 5.5 por 10 a la menos 5, solo que acá lo ha reducido a 10 a la menos 4. De esa manera comparamos que los resultados que obtenemos aquí con el código son precisos, están de forma correcta. Y comprobemos a ver las reacciones. Vamos a comprobar las reacciones. Si comprobamos las reacciones, que es lo que habíamos obtenido ya en esta parte, nos va a mostrar directamente las que tienen valor. Las que tienen valor. En este caso, va a haber reacción en 1, 3, 4, 6, 7 y 9. Esos son los valores de las reacciones. Y acá nos dan en esa dirección. Acá es diferente a lo que habíamos obtenido en esta parte, porque en esta parte nosotros calculamos las fuerzas internas en dirección tanto longitudinal y perpendicular al eje X que nosotros hemos asumido. Y en cambio en este caso ya nos da, digamos, las reacciones en referencia a los ejes absolutos, el eje X absoluto y el eje Y absoluto. Esa es la diferencia. Acá no lo ha calculado, sería cuestión de poder calcularlo y comprobar con nuestros resultados. Bien.